¿Qué dice? Están todavía semidormidos. Ya. Tienen que acordarse porque no es tan complicado. Hemos hablado de esto varias veces. Relación causal. Solamente ustedes cuando tengan que hacer una historia clínica, piensen que están escuchando una historia, una anécdota de algún compañero, de algún evento, de cualquier naturaleza, y cuando les cuentan un hecho, ¿no es cierto? Siempre uno va a querer tener la relación causal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mm? Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo así? Y él dice, el paciente, que empezó porque estando en la ducha, le entró un poco de agua, como muchas otras veces él supuso que se le iba a salir y ahí terminaba, pero no. Se quedó con esa sensación una semana. Ya. Esta es una historia clínica muy reducida, nos orienta bastante. Deben hacer ustedes una historia mucho más extensa, no muy, digamos, para consulta externa, tampoco tiene que ser kilométrica, pero deberían preguntar por antecedentes mórbidos, episodios similares, qué pasó en otras ocasiones, si es que tuvo este mismo problema. Todo eso les va a orientar. Pero si no hay más antecedentes, como en este caso, que es un primer episodio, entonces, ¿cuál sería la secuencia? ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué dicen? Pueden participar libremente, abren sus micrófonos y ya. ¿Qué dicen? ¿Mm? Nadie dice nada. Claro, claro, hay que ver, hay que examinar. Primero el pabellón, poco probable que les muestre algo, pero habría que hacer entonces una otoscopía. Hay que hacer una otoscopía. Y podrían encontrarse con este aspecto, conducto ocluido por una formación café claro, de aspecto brilloso, da la impresión de ser, digamos, oleosa, aceitosa. Podría en este mismo escenario aparecer una otoscopía de este tipo, con una formación más oscura, aparentemente más seca, y fíjense que está en la porción más externa del conducto, por eso es que hay pelitos, o a veces de esta forma, que suele confundirse con sangre. El paciente cuando manipula este tipo de material, sacan el cotonete parte y dice, es sangre. Tienen que examinar, o puede ser de esta forma, varía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Tapón de cera. Tapón de cera. ¿Y por qué es que es tan variable el aspecto? Por el tiempo de evolución, tal vez, Un y la poco por el causa. tiempo. También hay factores individuales, raciales, que influyen en el tipo y el color de la cera. No vamos a entrar mucho en estos detalles, pero les aclaro que esto no es suciedad, no es algo malo en sí mismo, sino en estos casos que ocluye el conducto. Después tiene sus funciones, tiene componentes fungostáticos, antibacterianos, que inhiben el desarrollo de las bacterias, de modo que forma una película protectora. Junto con los pelitos, evita la entrada de cuerpos extraños y, bueno, en ocasiones causa este problema de oclusión. Bueno, y obviamente hay que retirarlo. Para retirarlo hay varias técnicas. En un consultorio que tenga todas las posibilidades, podría, dependiendo de la consistencia, intentarse en este caso, por ejemplo, succión, aspiración y succión. En este otro, que es más consistente, podría servir mucho bajo microscopio, usar instrumentos especiales, curetas especiales y extraer
fácil y rápidamente y sin lesiones, que ese es un objetivo. Pero nos vamos a poner en el lugar de ustedes y les vamos a enseñar una técnica sencilla, básica y segura, que es el lavado de oído, que se está efectuando acá. Tienen una jeringa, una cubeta riñonada que se adapta a la cara del paciente para evitar que caiga el líquido, y se puede poner una toallita aquí también. Entonces, técnica de lavado de oído. Jeringa de lavado, vamos a ver cómo se pueden hacer de una jeringa ustedes. Cubeta riñonada que ya vieron. Esta es una jeringa especial para lavado. Tiene sus ventajas, pero no está disponible casi nunca en los consultorios de primer nivel. Entonces vamos a usar una jeringa desechable de 60 centímetros, ideal. En ausencia de esta jeringa puede servir también la de 20, pero es muy poco volumen de agua. Y estas jeringas tienen un extremo distal que sirve para enroscar una aguja o esta parte de una alita que hemos cortado, que se puede también presionar y simplemente embutir a presión. Esta curvita y el largo ustedes determinan cortando, evitando que sea con bisel para eventualmente no dañar el conducto. Si está muy curvo puede complicarles y simplemente hacen hervir esto durante unos 30 segundos y ahí se endereza. Ajusten bien, eso es importante. Cubeta riñonada, aquí tienen para que se acuerden, esto es de la alita que ustedes deben conocer. Buena iluminación, tienen que alumbrar bien el sitio donde están trabajando y tienen que tener disponible agua hervida a temperatura corporal. Puede ser agua potable, no hervida, pero limpia, y ustedes la atemperan a 37 grados. ¿Por qué les insisto esto? ¿Por qué será importante esto? Para no causar vasoconstricción. No causar Vasoconstricción quizás y posiblemente necrosis. No, realmente no se puede llegar a ese extremo con agua que sea fría o muy caliente. Algunos de ustedes mencionan en otros grupos la posibilidad de quemaduras. Poco probable, porque tendrían que estar con agua casi a ebullición o muy caliente. Para reflejos vestibulares. Por ahí va la cosa. Bueno, obviamente que agua a temperatura corporal va a ser más tolerada por el paciente, más aceptable, menos molesto, evidente. Pero el verdadero motivo es este. Cuando ustedes irrigan el oído, el conducto auditivo, y a veces tienen que hacerlo varias veces, entonces el agua entra y sale. La membrana timpánica está intacta y aprovechamos de decirles que para hacer un lavado de oído ustedes tienen que averiguar si el paciente pudiera ser portador de una perforación timpánica, en cuyo caso estaría contraindicado el lavado. Bueno, pero si no hay antecedentes que hagan sospechar perforación, ustedes pueden irrigar el conducto sin ningún problema, pero si el agua está o muy caliente o muy fría, va a cambiar la temperatura del oído medio y va a consiguientemente cambiar la temperatura de esta estructura, que es el canal semicircular lateral, que es la porción más lateral del laberinto. Y cambiando la temperatura del agua acá, se produce circulación de los líquidos. Ustedes saben que cuando hay continentes con líquidos que tienen en diferentes sectores temperatura desigual, esto circula. Es como el aire caliente que se eleva, y ustedes saben. Bueno, entonces eso estimula la cresta ampular y el paciente tiene vértigo. Y si miran los ojos, tienen nistagmus. No va a pasar a mayores, pero es indeseable. Es una sensación que el paciente no va a entender. Ir por una limpieza de un tapón de cera, tal vez él mismo les va a decir el diagnóstico y salir mareado no es ideal. Todo lo contrario. Bueno, agua a temperatura corporal, mantener la punta de la cánula en el lumen es importante para evitar lesiones y hacer una presión progresiva, continua y lo más prolongado posible.
Entonces, la idea es no apoyar, como les decía, en la piel del conducto, porque se pueden producir estas pequeñas lesiones que tal vez no pasan a mayores, pero el paciente en este caso, por ejemplo, con una pequeña herida, va a sangrar un poco y va a ser difícil hacerle entender que es algo menor. El principio del lavado es el siguiente. El agua entra, sobrepasa el tapón que habitualmente está en esta localización externa. Esto está muy profundo, no es habitual. El tapón de cera está acá. Entonces, entra y vuelve a salir y en la corriente de salida es que arrastra al tapón. Esa es la idea, el principio. Ahora, cuando existe cera, pero no en forma de tapón y solamente es un hallazgo del examen, no les recomiendo manipular. Como en este caso, por ejemplo, aquí se ve la membrana timpánica parcialmente. Acá lo propio, membrana timpánica, aquí cera en forma de un anillo. Si no hay síntomas y si no tienen un motivo especial ustedes para eliminar la cera, que pudiera ser ver la integridad de la membrana timpánica, por ejemplo, mejor no manipular porque nunca se sabe en qué va a terminar una manipulación. Aquí, por ejemplo, hay una especie de túnel que ha hecho el cotonete, pero no hay síntomas porque no hay contacto con la membrana timpánica y el sonido llega normalmente. Bueno, esa recomendación entonces. Y vayamos a un otro caso. Es una paciente que tiene un tapón de cera. Ustedes han hecho el diagnóstico de tapón de cera y le han hecho intentos de extracción mediante lavado, pero sin éxito. No ha resultado. Una posibilidad en estos casos es que, a ver, ¿qué harían ustedes? Hicieron diagnóstico, están en provincia, hicieron lavados con buena técnica, pero no sale. ¿Cómo seguimos? ¿Podríamos derivar para que se haga un microlavado con microscopio en quirófano? No tiene que ser en quirófano, tampoco tiene que ser microlavado. En realidad, no existe eso. Es un lavado, pero por el especialista, tal vez. Pero no, hay un recurso que ustedes pudieran utilizar antes y es instilar gotas cerumenolíticas. En el mercado hay. Si no hubiera, ustedes podrían usar vaselina líquida. No habría problema de que usen vaselina líquida. Instilen 3 gotitas varias veces al día por 1, 2, 3 días, puede ser. Y la mayor parte de las veces el paciente va a volver y el lavado va a ser muy sencillo, atraumático, súper fácil. Eso, cuando ustedes estén ejerciendo en un lugar donde no hay especialistas, tienen que hacer. Doctor, y hablaban del ablandamiento de la cera con bicarbonato y glicerina. Igual se puede Claro, hacer. sí, comercialmente viene además con bicarbonato. El efecto es discutible. En realidad lo que ablanda es el medio aceitoso. Puede ayudar un poco el bicarbonato, está bien, no hay lío. Ahora, el problema es que en este caso indicaron las gotas y no pasó nada. Vuelven a hacer los lavados y no pasa nada. Bueno, este es el típico escenario donde no se les puede reprochar para nada que derive. Lo que sí no está bien es que ustedes tengan pacientes por meses y años en provincias sin hacer otoscopía, sin hacer diagnóstico, sin tener idea de qué es un tapón de cera. Y mucha gente en provincia no puede llegar a la ciudad tan fácilmente, simplemente se quedan así. Fueron al médico, no les solucionó el problema y ahí termina. O lo que es peor, otra situación. Fueron al médico, el médico no hizo otoscopía y prescribió. Y de esos casos hay incontables. Historias macabras donde va el paciente con un tapón de cera y le dan antibiótico, otro antibiótico, le dan corticoide, le dan antiinflamatorio, todo lo que se les ocurra. Eso está mal. ¿Ya?
Ustedes tienen que hacer examen, tienen que hacer otoscopías, tienen que hacer procedimientos básicos como este. Ahora, si habiendo hecho ese intento con buena técnica, habiendo puesto gotas, si es que tienen, si no tienen, bueno, ahí queda. Pero ya hicieron el primer intento, ahí sí deriven, porque podría ser que no sea un tapón de cera. Esto que están viendo acá en realidad no es cera. Es un material acardonado, laminar, adherido, que en realidad es piel retenida. Esto es lo que se llama un tapón epidérmico. Esto no lo va a sacar un lavado. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre el tapón epidérmico? Porque hay un defecto en la migración epitelial. La piel, a medida que se cambia en el conducto, se expulsa. Hay un patrón de crecimiento hacia afuera. En algunos pacientes no hay esto y se retiene la piel y se acumula por capas, formando un tapón epidérmico. Este experimento, en que se pone un pigmento en el centro de la membrana y se sigue al paciente por semanas y meses, les va a demostrar que poco a poco este pigmento va apareciendo por fuera de la membrana y luego por el conducto hasta el exterior. Este mecanismo es el que explica por qué de vez en cuando la cera que ustedes tienen en el conducto normalmente se cae de por sí, se expulsa. Bueno, a veces el tapón epidérmico raramente viene como un síndrome de Cartagener, asociado el tapón a sinusitis crónica, bronquiectasias y dextrocardia. Puede ser también una parte, ¿no? No necesariamente los tres. La dextrocardia es todavía más rara. Bueno, el tapón epidérmico en cualquiera de sus formas lo que requiere es un especialista que haga un procedimiento que es un aseo o limpieza bajo microscopio, muchas veces bajo anestesia local. Sinónimos: tapón cerúmeno epidérmico, porque a veces es una combinación de cera y piel. Cuando avanza más y forma un verdadero quiste epidérmico, ya pasa a la categoría de colesteatoma de conducto auditivo externo o queratosis obturas. Bien, este es un tapón extraído, fíjense que es como un molde. Esto es imposible que salga del conducto por lavado. Entonces, el intento de lavado tiene su límite. Y aquí tienen un conducto que ya con la recurrencia de esta patología está un poco dilatado. La membrana timpánica se ve con sus características normales al fondo. Y este es otro escenario. Una niñita de 6 años y su mamá dice que estaba jugando con su aretito y se le entró al oído. Esto provoca gran preocupación, ansiedad en la mamá, que primero trata de ver, trata de sacar, y luego aparece rápidamente donde el médico, poco tiempo de evolución, y con un elemento que hay que aprender a manejar, ejerciendo mucha presión para que ustedes solucionen el problema inmediatamente. Y eso es lo que ustedes van a aprender a manejar. Ahí está el aretito, está profundo, está con una patita hacia afuera, está muy tentador, entre comillas, para hacer algún procedimiento, si es que han hecho otoscopía. Pero ustedes tienen que relajarse, tranquilizar a la mamá y hacer un análisis de la situación antes de intervenir. Y se va a responder unas preguntas. ¿Es urgente o no retirar inmediatamente el cuerpo extraño? ¿Sí o no? ¿Tienen instrumentos y material adecuado a mano? ¿Sí o no? ¿Estoy yo capacitado para efectuar el procedimiento? ¿Sí o no? ¿Ya? Cuerpos extraños que requieran que ustedes intervengan inmediatamente, sí o sí, no se me ocurren. En el peor de los casos, si hubiera una situación de dolor concomitante, ustedes pueden calmar el dolor, por eso les insisto en que aprendan a administrar analgésicos y derivan, porque siempre tienen que pensar en que hay que evitar un daño mayor.
que muchas veces ocurre. Entonces, de este análisis previo, ustedes sacan una decisión. ¿Voy a hacer yo o no? O simplemente derivo. La mayor parte de las veces, el derivar es la medida más racional. Entonces, si deciden ustedes intervenir, escojan el procedimiento adecuado al cuerpo extraño y menos riesgoso. Y de todos los procedimientos, el menos riesgoso es este. Siempre que ustedes hayan hecho una otoscopía y puedan verificar que no hayan lesiones timpánicas. Entonces, preparan un lavado de oído habitual. Si las condiciones no son sépticas, ustedes hacen un lavado normal y lo más probable es que que en realidad más que ser aparece un cuerpo extraño por la ubicación, va a salir de la manera más sencilla. Ese arete que ustedes vieron, lo más fácil que salga con un lavado, aún siendo metálico. Ya, yo lo he hecho muchas veces. Eviten instrumentar el conducto, metiendo ganchos, pinzas. ¿Por qué? Porque si ustedes están viendo el conducto a ojo desnudo, el conducto es estrecho, entonces necesariamente van a ver por un solo ojo, el ojo dominante habitualmente, y viendo por un ojo ustedes pierden ¿qué? ¿Qué pierden? Campo de visión. Sí, también campo de visión, pero sobre todo lo más importante es el sentido de la profundidad. Y ustedes creen que están aquí y están aquí. ¿Ya? Entonces yo he visto muchos casos, incluso en manos de especialistas, con lesiones por instrumentar el conducto en malas condiciones, en condiciones desfavorables. Y la visión monocular es sumamente desfavorable, incluso en manos de especialistas con bastante experiencia. Fíjense este caso. Este es un niño, alguien preguntó la otra vez acerca del tamaño de la oreja, y este es un caso típico. Este debe ser un niño escolar, o 6, 7 años, y ya tiene la oreja en el tamaño del adulto. Bueno, pero si se fijan, aquí está intubado. Esta es una mesa de quirófano. Este es el cuerpo extraño, no es una arveja, es una bolita de plástico. Y aquí hay una cánula de succión, la manguerita de succión, que ya para ver el cuerpo extraño hemos aspirado nosotros y había sangre. Hay sangre también acá en esta pequeña gasa. ¿Qué pasó aquí? A este niño lo manipularon y lo escarmentaron. Y viendo un médico de lejos, él se ponía a llorar y a patalear y a gritar, y no queda otra que dar una anestesia general para un procedimiento que, con un lavado sencillo de oído, con el paciente despierto, sin dolor, salía en pocos segundos. Entonces, fíjense que hay que actuar con bastante criterio. Hay que analizar bien la situación. Un cuerpo extraño que es recomendable que no se demore en su extracción, pero tampoco hay que precipitarse, es esto que están viendo, que es una pila, una batería de reloj o de celular o de lo que ustedes quieran. Bueno, estos cuerpos extraños, cuando están en ambientes muy húmedos y sobre todo por mucho tiempo, empiezan a oxidarse, a corroerse y a liberar químicos. Eso es peligroso. Por eso es recomendable su extracción pronta, pero no precipitada. Otro ejemplo, otoscopía, un palito. Si yo no tengo las mejores condiciones, como un microscopio, un endoscopio, no me doy cuenta de que este palito en realidad no está en el conducto solamente, sino que aquí ya ha penetrado la membrana timpánica. Este es el borde de la membrana timpánica. Yo retiro este palito y queda una perforación. Fíjense que ha sido justo en el cuadrante póstero superior. Mango del martillo, mancha luminosa, oído. ¿Qué oído es?
ángulo abierto hacia adelante, nariz, nuca, por tanto es oído izquierdo, izquierdo. Y este sería el cuadrante póstero superior. Por lo tanto, ¿esto qué sería? Esa es la apófisis larga del yunque. Aquí en este cuadrante está la articulación yunque-estribo. Fíjense que la punta del cuerpo extraño puede haber luxado la cadena, puede haber luxado el estribo, inclusive hacia el oído interno, y eso significaría hipoacusia perceptiva, neurosensorial. Entonces, fíjense cómo en un cuerpo extraño no hay que precipitarse. Si esto llegara a un consultorio con todo el equipamiento, lo primero que habría que hacer es documentar para mostrarle al paciente y decirle, eso que alguno de mis colegas le dijo que yo le había perforado la membrana timpánica es mentira porque usted ya vino con su membrana timpánica perforada y vino con una lesión en esta ubicación y por eso le hicimos una audiometría previamente para saber qué tipo de daño había estado de por medio. Fíjense que esto es importante porque yo puedo sacar este cuerpo extraño, esta perforación va a cerrar rápidamente, pero el paciente puede quedar con una hipoacusia perceptiva. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo demuestro que yo no estuve en medio de una iatrogenia? Entonces, mucha cautela, ¿ya? Los insectos a veces requieren cierta premura. Si están muertos, salen con un lavado, y si no están muertos, entonces los inanimamos, los matamos. Y el ejemplo típico es la garrapata, que está muy anclada, no sale fácilmente. Si está muerta, sale muy fácil, como un tapón de cera. Pero estos animalitos tienen unos poros respiratorios en una forma de cinturón aquí. Entonces, instilando aceite limpio o glicerina, aceite vegetal puede ser, si no tienen otro elemento en provincias, limpio desde luego, glicerina, cuidando de que no haya una burbuja acá, por eso instilar cuidadosamente por los bordes del conducto. Este animalito no va a poder respirar y sale, sí o sí sale no tan rápido, pero en unos 10, 15 minutos salen todos. Los famosos cotonetes. ¿Qué urgencia puede tener sacar un algodón de cotonete? Y van a tener que tranquilizar a la mamá y decirle, esto no es urgente. Bueno, estos sí de entrada tienen que derivar. Este es un conducto auditivo que está repleto de esto que son larvas. Y esto se llama otomiasis. Esto no ocurre normalmente, ocurre en estas situaciones. Inconsciencia, ebriedad y habitualmente patología previa con secreción maloliente. Entonces, en oído o en nariz, eso atrae a ciertas moscas de la fauna cadavérica que depositan cientos de larvas. Son muy agresivas, da tiempo para que deriven, no los retenga mucho tiempo porque son larvas agresivas, pero esto tiene que manejarlo el especialista. Muy bien. Ahora tenemos un buen tiempo para sus preguntas. ¿Qué dice? Buenos días, doctor. En caso de que el elemento esté perforando la membrana timpánica, como hemos visto entonces, en esos casos, ¿qué deberíamos hacer? Lo que va a hacer el especialista, ¿no es cierto? Hay que hacer un buen diagnóstico, tanto, digamos, de la lesión como de la parte funcional. Eso es lo ideal. Habría que hacerle un examen de audición a ese paciente para establecer exactamente, tiene este daño estructural y tiene este daño funcional. Y eso tendría que saber idealmente el paciente, los papás del paciente, y decirle, mire, su hijo está entrando en estas condiciones. Ahora, yo, porque es complejo, lo voy a hacer esto bajo anestesia general en un quirófano y se sacaría en esas condiciones. Está bien, doctor. Eso es lo ideal, porque lamentablemente ustedes van a ejercer en unos tiempos un poco difíciles, donde a veces hay segundas consultas y los colegas no necesariamente actúan de una manera prudente. A veces hacen comentarios lapidarios para lo que ustedes pudieran haber hecho y eso ya es complicado de arreglar.
Entonces ustedes tienen que pisar con pies de plomo en ciertas situaciones. Está bien, doctor, muchas gracias. Y en caso de las baterías, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar máximo? Si son baterías nuevas, eso va a tardar semanas en liberar químicos. No es buena idea humedecer más el conducto con lavado. ¿Ya? Ahora, si fuera una batería pequeñita, muy pequeña, ¿ya? Que está como bailando en el conducto, y yo veo por otoscopía que es una batería nueva, que no tiene corrosión, yo podría hacerle un lavado. Si veo que es una batería que está enclavada, que está muy grande, que está empotrada, entonces con el lavado poco probable que salga, y lo que voy a hacer humedeciendo el conducto es favorecer condiciones de oxidación. Pero eso no ocurre en horas. ¿Ya? Diferente es la pila que está, por ejemplo, en la vía digestiva. ¿Mm? La pila o en la vía respiratoria, en la nariz, por ejemplo. En la nariz de un niño, una pila debería ser extraída en un plazo de horas o de un día para otro máximo, porque en condiciones de humedad de la nariz se degrada muy rápidamente, antes de lo que uno piensa. Y encima, el cuerpo extraño nasal, vamos a aprovechar de hablar, aunque no es el tema, a veces es un cuerpo extraño, digamos, oculto. No se manifiesta con historia de penetración, sino se manifiesta por otros síntomas, porque el niñito introdujo la pila en un momento en que nadie lo vio. Entonces, nadie se da cuenta a veces por mucho tiempo. Y me ha tocado atender muchos chicos con pilas degradadas ya y perforaciones de tabique, etcétera, etcétera. Pero en el oído es diferente, ¿ya? El conducto que no tiene patología no es un conducto que está muy húmedo. Pero no significa que deben retenerlo al paciente, hay que derivarlo, ¿no? A decirle al papá, a la mamá, bueno, esto que no estamos nosotros en condiciones de solucionar, llévelo al especialista. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Qué otras dudas? Doctor, buen día. Vi que hacen quemar periódico para sacar lo que es la cera. ¿Eso es bueno? No. El famoso cucurucho. El cucurucho realmente no. No, es una medida casera que no es recomendable. Tal vez por el calor pudiera ablandar un poco la cera, pero más son los riesgos, más son los problemas de los pacientes que vienen ya con hollín en el conducto, y eso dificulta el diagnóstico. De hecho, un colega en La Paz ha publicado un signo que le llama el tímpano atigrado, que simplemente es algo que siempre se vio, pero él tiene el mérito de haber, digamos, puesto un nombre y haber publicado, que es una membrana timpánica que tiene unas rayas como una cebra, así, negra, o sea, tiene rayas negras. Y es típico de los pacientes que han hecho el famoso cucurucho. Pero no sirve para nada. Ahora, muchos pacientes van a decir, yo me hice eso y me sirvió para cualquier molestia. Sienten un poco de dolor o sienten un poco de oído tapado, hacen el cucurucho y supuestamente les sirve. Pero ustedes saben que hay una cantidad de síntomas que desaparecen en forma espontánea, o sea que atribuir su mejoría al cucurucho es un exceso. ¿Qué dicen? Otras preguntas. Doctor, una consulta. ¿Y se puede destilar alcohol en el caso de pacientes donde no habría que observar la humedad o no es indicado? Para contrarrestar las condiciones de humedad, sí. 1 o 2 gotitas. Si es que es un conducto auditivo que solo tiene problemas o solo la intención es disminuir la humedad, puede ser. Yo rara vez lo recomiendo, pero está descrito y recomendado por gente experta para disminuir la humedad. En algunos casos de nadadores que quieren hacer profilaxis, sí lo he recomendado.
¿no es cierto? Gente que alguna vez ha tenido otitis externa de nadador, y bueno, se trató y dice, doctor, ¿qué puedo hacer para evitar? Entonces les he dicho, bueno, hagan su entrenamiento, su práctica, y después de su práctica se secan bien en lo posible, inclinando la cabeza, haciendo salir todo el agua, y se ponen 1 o 2 gotitas de alcohol a cada lado y ya. Eso indudablemente que va a secar. Pero raras veces he tenido que indicar eso. Gracias, doctor. Miren, en la próxima clase vamos a iniciar oído medio. Vamos a ver otitis media serosa y mucosa. Es importante que revisen la anatomía y fisiología del oído medio, trompa de Eustaquio, hipoacusia conductiva o de transmisión, que es la que se produce por patología de oído medio. Y revisen impedanciometría, que también se llama timpanometría, cualquiera de las dos. Es el mismo examen. Revisen, porque si revisan van a poder entender mejor lo que se les va a explicar la próxima clase. Y la novedad es que me han pasado a mí una circular donde hay exámenes virtuales. ¿Sabían o no? No, doctor. Los exámenes van a ser virtuales e-campus. Felices estarán ustedes. No, es que las que yo voy a hacer son de selección múltiple. No hay para rellenar ni nada de eso. Selección múltiple y habrá 1 o 2 de verdadero o falso y nada más. Lo que sí, prepárense para